Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, y me acompaña mi estimado Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días para todos. ¿Cómo andás? Muy bien, cerrando una semana violenta. Oh, terrible. Violenta entre el clima que cambió y los mercados un viernes. Bajó la temperatura, bajaron los La mercados, verdad que bajó sí. todo, podríamos decir. Bueno, qué semanita que arrancó con un reporte importante y muy esperado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco sobre esto y las perspectivas que dejó planteadas. Mucho movimiento de precios, semana en todos los mercados, sobre todo de commodities y sobre todo de agro. Mucha novedad, feriado en Argentina, en una rueda en el medio de la semana, anuncios en Estados Unidos sobre política comercial y aranceles por parte de Trump, repercusiones o represalias por parte de otros países y bueno, todo esto, ¿no? Armando un combo bastante complejo en un contexto donde, bueno, acá en Argentina estamos un poco frágiles, por así decirlo, Sí, con las también. cosas propias también, ¿no? Que no son Tal cual, menos. se empieza a sumar también un escenario externo poco amigable. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando en el día de hoy, analizando más que nada la parte de agro, como siempre, con Juan. Y después, bueno, vamos a contar con la participación de un invitado muy especial, un especialista en mercados financieros, para analizar también todo lo que pasa con el dólar, la finanza, el tipo de cambio y las perspectivas. Bueno, Juan, ¿querés que arranquemos con eh, Chicago, precios de commodities en Chicago, qué Sí, pasó en la semana? Y bueno, una semana que arrancó con reporte de Luzda y que después, bueno, el remate creo que vino con todo el tema vinculado a sí, comercio internacional. sí, sin lugar a dudas, como decís, en lo referido a granos y en el plano internacional, la semana comenzaba el lunes 31 de marzo con lo que era el reporte que nos iba a informar stock físicos de la actual campaña, entonces una manera de ir a la demanda y viendo qué panorama de stock finales nos pueden ir quedando en el presente ciclo y además con el dato de lo que es la intención de siembra de los productores para la campaña 25-26, que de alguna manera nos representa el ciclo nuevo en el hemisferio norte y el primer dato como para empezar a jugar, te diría, con estimaciones de y de oferta y de lo que sería la hoja de balance nueva. Reporte que no causó mucho movimiento de precio en aquel entonces, en el día lunes, pareciera como que quedó ya medio súper olvidado y de impacto algo escaso, digamos, para lo que fue los precios en la semana de Chicago. Y bueno, vino a confirmar un poco lo que ya se venía descontando en el mercado, ¿no? Una campaña donde se estaría sembrando de soja, casi 1,5 millones de hectáreas menos para la oleaginosa en este ciclo, y que pasaría completamente y un poco más a maíz también, ¿no? Casi 2 millones de hectáreas más a sembrarse con maíz el ciclo 25-26 en Norteamérica, en un escenario de precios que decíamos, cuando uno miraba la relación de precio a la cosecha, estaba un poco más tentador para sembrar maíz que soja, ¿no? Bueno, decía, esto nos viene a traer los primeros números, los que uno puede empezar a proyectar producción, a proyectar oferta, a delinear hojas de balance y bueno, haciendo un ejercicio muy simple, ¿no? Es decir, bueno, de esta área que se va a sembrar, si uno le aplica un porcentaje de pérdida de área promedio de los últimos años y lo multiplica también por un rinde promedio de los últimos 3 años, estaremos hablando de una producción que podría rondar 12 millones de toneladas en Estados Unidos, lo cual sería un poquito inferior a las 118 se cosecharon el último año, por lo tanto, coherencia, ¿no? Lógico, un poco menos de área, un poco menos de Un poco menos de producción, producción, tal y que cual. si uno pone esto en una hoja de balance, y después falta también estimar toda la parte de la demanda, y simula una demanda similar a la del último año, estaríamos hablando de un ciclo en Estados Unidos que podría verse con una reducción de stocks. To- Maíz. Sí, todo esto sin modelizar lo que pueda llegar a ser o pensar, bueno, este nuevo situación y escenario de conflicto comercial y posible caída o no en demanda y demás. ¿No? Esto es pensar, si damos un año normal de demanda,
lo más probable, con una idea de producción más o menos similar a rindes y pérdida de área de últimas campañas, esta es la situación, ¿no? Sí, por eso a este análisis o a esta metodología le caben muchos llamados, digamos, ¿no? Es todo muy preliminar, son los primeros datos de intención de siembra, después hay que ver realmente lo que se termina sembrando allá por junio, julio, atravesar todo el mercado climático y todo el escenario de rindes, de producción final y ver cómo se ejecuta la demanda todo el año que viene, que falta un montón y es imposible saberlo, ¿no? Es empezar a jugar con algunas proyecciones, nada más, ¿no? Y después por el lado del maíz pasaría todo lo contrario, estamos pensando que va a ser el área sembrada, estaríamos hablando de un ejercicio medios y calcular una producción que podría saltar a las 393 millones de toneladas y con una demanda similar estaríamos en un ciclo de recomposición de stocks. Pero bueno, la verdad que eso fue lo que se conoció el día lunes y un mercado que acusó poco impacto porque la verdad que fueron números muy similares a lo que estaba esperando el mercado, de área y de recuento de stock físicos también. De hecho, fueron un poquito superior en el caso de la soja y fue, si se quiere, bajista para la rueda del día. Pero bueno, Ariel, yo creo que sin dudas el tema de la semana fue la entrada en vigencia de los aranceles recíprocos de Trump el día 2 de abril. Mientras estábamos de feriado acá, se conoció bueno, la publicación final de los aranceles, base de 10%, y después algunos países o bloques con un mucho más alto, 34% a China. Como era de esperarse, China aplica también 34% de aranceles a todas las importaciones de Estados Unidos. Y bueno, la soja acusando el principal impacto. ¿Estás preparado para escuchar el número? Dale. $17 de caída en la semana, de viernes a viernes, 5% es un montón. Los cereales salieron hechos, digamos, zafaron bastante de toda esta situación. El maíz subió $2 en la semana y el trigo bastante neutral. Y el hecho de que el maíz no esté incluido, o bueno, México, digamos, no esté incluido en los aranceles base, fue algo positivo. Y además recibió respaldo de algunas dudas por zonas con falta de agua en Brasil para todo lo que es el maíz de segunda. Otro tema me parece no menor, además de todos los rojos que se vieron en mercados financieros, índices bursátiles, dólar debilitándose contra las principales divisas, porque se empezó a instalar toda esta perspectiva de menor comercio, menor crecimiento, posible recesión en algunas economías. El petróleo fue también uno de los grandes perdedores de todo esto, cayó 10% en la semana y si uno toma las últimas dos ruedas, el anuncio de los aranceles fue 13% para dos ruedas, que es muchísimo, y donde a todo esto se le sumaba también la decisión de la OPEP de seguir incrementando producción. Así que Derrumbes en mercados derrumbes. financieros y bursátiles Y del sobre todo mundo en sobre el cierre de la semana. commodities en general, y bueno, en este caso petróleo como producto energético, sustituto, si se quiere, de toda la parte del uso energético que se le da a los granos, ¿no? Estamos hablando de etanol a base de maíz y biodiesel con aceite de soja, ¿no? Bien, bueno, ¿y acá? Y acá, bueno, en el plano local, precios de la soja se dieron un golpazo terrible en el segmento disponible. Estuvimos con los 340.000, 345.000 pesos por tonelada hace muy pocas ruedas. Y bueno, cerramos el viernes cerca de los 310.000 con todo este contexto internacional y sumado también a que comenzó ya a trillarse algunos lotes y a darse lo que sería el empalme de campañas. Buen clima para los próximos días, temperaturas más bajas, así que se va a estar generalizando la trilla, salvo un evento de lluvia que estaríamos teniendo el domingo a la noche y sobre todo el lunes a la mañana, en lo que sería más la franja del este, Corrientes, Entre Ríos y quizás algo del centro del país, Santa Fe también, pero bueno, hay que ver qué termina pasando con eso, pero bueno, ya un mercado que entiende que en los primeros días de abril estar ingresando todo el grueso de la soja. Y una apreciación me parece importante también con esto, con la parte del contexto de guerra y los precios locales. Ojo con la idea esta de que la guerra comercial significa una oportunidad para nosotros, porque si bien China va a comprar más soja a Brasil y quizás acá en Argentina también, porque es cierto que eso pasa, y que las primas FOB se estuvieron fortaleciendo para Sudamérica, no hay que perder de vista que Brasil, en este caso, tiene una cosecha de 170 millones de toneladas, que es una situación muy distinta al año 2018, que cosechaba algo así como 120, 130. Es decir, que China ahora vaya a buscar todo lo que quiera Brasil, que hay. Y lo que se veía particularmente en la última rueda, me parece que es un mensaje claro. Teníamos a Chicago bajando $12 el día viernes
Y la soja en el MADBA, en cualquiera de las posiciones que uno miraba, estaba bajando solo $1 o dos. Es decir, no quiere decir esta situación que acá vaya a subir la soja, y de hecho baja, pero no tanto como en Chicago. Es decir, se fortalece la soja argentina contra Sería Chicago, como bueno pero no tanto, o se malo achica pero el no spread, tanto, claro, exacto. digamos. Se achica el spread contra Chicago quizás, pero nominalmente Sí, tal cual. probablemente veamos una baja igual, ¿no? Sí, lo habíamos visto ya ya en la otra ocasión que tuvimos también un escenario similar, donde habíamos visto, ¿no? Cómo las cotizaciones de Chicago sufrieron muy fuerte cuando entraron en vigencia en su momento los aranceles en la guerra comercial anterior, y cómo en Argentina los precios también sufrieron, si bien un poco menos, sobre todo en el primer momento de la guerra comercial sufrieron un poco menos, y luego, bueno, cuando se empieza a dar ya la posibilidad de una expectativa de reacomodamiento, eh, o de reorganización o de negociaciones y acercamiento nuevo en su momento entre China y Estados Unidos, ahí, bueno, empezamos a ver de nuevo cómo esa diferencia de precios volvía, ¿no? A niveles más normales, y se empezaba a ampliar de nuevo, ¿no? A favor de Chicago, ¿no? Así que bueno, sí, me Sí, parece que está tal muy cual. bueno lo que marcás, porque tampoco es que las oportunidades pueden aparecer para Argentina, pero tampoco hay que estar demasiado confiados de que vamos a tener un mercado sumamente alcista en un contexto donde en realidad las noticias son malas para todo el mundo, ¿no? Exacto. Y bueno, después para completar con los otros dos productos, el maíz, la verdad que bastante firme. Como decíamos, internacionalmente zafando un poco de tanto color rojo, así que acá se mantenía en torno a en la última rueda, 212.000, 215.000 pesos por tonelada, más o menos. Y el trigo también firme, cerca de los 235.000 pesos por tonelada. Bueno, Juan, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Cerramos, bueno, un marzo muy difícil para los mercados, ¿no? Y estamos ahora arrancando un nuevo mes. Tuvimos pérdidas importantes, bueno, en bonos en dólares, mucha volatilidad en futuros de dólar, el tema cambiario en el centro de la escena, también, bueno, bonos dólar link operando en tasas negativas, riesgo país superando los 800 puntos básicos, y escalando, ¿no? Banco Central perdiendo muchas reservas, y bueno, en todo este contexto, qué mejor que hablar con un especialista del mercado para entender un poco dónde estamos parados y qué es lo que se puede venir. Sí. Así que bueno, para eso lo tenemos hoy acá con nosotros, a un invitado de lujo, y nos acompaña nuevamente Federico Vintimilla. Él es Head Portfolio Manager de Max Capital Asset Management. ¿Cómo estamos, Federico? Muchas Hola gracias Federico, ¿cómo va? por estar acá. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué momentos, ¿no? Para hablar de mercados, de economías y finanzas, ¿no? Momento difícil, la verdad que estamos transitando un momento bastante difícil a nivel global, así que sí, eh, no está fácil estos días. Sí, sí, la verdad es que se nos sumó, digamos, un condimento adicional, digamos, no sé, se veía más o menos Por si venir. fuera poco el escenario de Argentina, siempre tan cambiante y volátil, bueno, encima ahora y se que- agrega un suceso de orden mundial también bastante complicado. Sí, tal cual. Bueno, vamos a intentar analizar un poco todo esto. Bueno, para arrancar, creo que uno de los temas que más nos han tenido preocupados a todos acá en el país, y bueno, a los que estamos en el agro también, porque bueno, estamos muy vinculados a lo que tiene que ver con cuestiones cambiarias y demás, y bueno, a la gente de negocios en general, eh, tiene que ver, bueno, con toda esta volatilidad que hemos estado viviendo, esta situación veníamos, ¿no? de meses muy tranquilos, de mucha tranquilidad, y quizás nos habíamos también acostumbrado, ¿no? A toda esa tranquilidad, y bueno, y de golpe empezamos a ver, ¿no? Que algo de tensión en bonos, algo de tensión en dólar MEP, con todo con liqui, también en futuros de dólar, en algunas jornadas disparándose de una forma bastante violenta las tasas implícitas allí, después, bueno, tendiendo a acomodarse un poco, pero bueno, todo un contexto que a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? genera muchas preguntas. ¿Qué análisis haces vos de toda esta situación que vivimos, sobre todo en la segunda mitad de marzo? Eh, y dónde encontrás cuáles pueden haber sido los principales focos de tensión, y si los ves que siguen activos o no hacia adelante? Bueno, sí, a ver, la verdad que venía todo bastante tranquilo desde fines del año pasado, principios de este año, incluso con la imagen del gobierno, la verdad que muy bien, muy firme. Entonces, desde lo político y desde lo económico venía todo muy tranquilo. Y veníamos transitando básicamente un contexto en el que había credibilidad, bastante credibilidad sobre el ritmo que podría tener el tipo de cambio oficial a futuro
respetando el crawling del 1%, después lo que fue la baja de la inflación, donde bajaron el crawling del 2 al 1%. Y el mercado descontaba bastante bien que eso se podía dar, estaba los futuros un poquito por encima de eso, pero bastante cercano. Eh, y bueno, básicamente el gobierno decide acelerar las negociaciones con el fondo y las conversaciones con el fondo. Y eso fue un poco lo que de alguna manera alertó al mercado de que podía llegar a haber algún tipo de cambio sobre el devenir de las políticas económicas que se estaban llevando a cabo. Entonces, eso fue lo que generó algún tipo de intranquilidad. ¿Cuál es el punto o cuál es la principal razón por la cual tal vez el mercado reaccionó de esa manera? Porque desde que el gobierno inició las conversaciones, inevitablemente, de acuerdo a la ley que se votó hace poquitos años, tenía que pasar el potencial acuerdo por el Congreso. Entonces es como que se genera un periodo de incertidumbre que dura más o menos un mes, porque sabemos que el acuerdo, según las estimaciones del propio gobierno, pueden estar para mediados o fines de abril. Entonces es como que de repente estamos en una situación en la que el gobierno puede comentar mucho qué potenciales cambios puede haber en la política económica y al mismo tiempo los inversores se preguntan, bueno, justamente eso, que si va a haber algún cambio o no, y en función de eso buscan algún tipo de cobertura. Eh, Esa es un poco la razón. Si esto, para ponerlo en otro contexto, se hubiera dado más de un día para el otro, el mercado no hubiera tenido el tiempo suficiente como para ir protegiéndose o hacerse las preguntas. Hubiera sido simplemente algo más, bueno, de un momento a otro. Entonces, esa es la razón por la cual tal vez se ve que durante varios días tenemos algo de volatilidad en los distintos mercados, en las distintas curvas, simplemente porque tal vez pasan demasiado tiempo entre que vos tuviste la noticia inicial hasta que finalmente tengas el cambio efectivo en alguna que otra política. Bueno, yo básicamente veo eso, la razón por Más la que cual nada por vemos ahí. esta volatilidad. Daría la sensación de que no es como que estamos en una, o como que, digamos, no estamos en una situación de cambio profundo, digamos, de fundamentos o de modelo económico o de situación que se esté como resquebrajando de forma No, crítica, ¿no? No daría la no, 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 sensación de que estemos por ese camino. tal cual, tal cual. A ver, los fundamentos de Argentina siguen siendo muy buenos. Seguimos teniendo un contexto en donde el superávit financiero es muy sólido. Ha resistido, de hecho, la baja del impuesto país, ha resistido la baja de las retenciones, gracias a lo que es el crecimiento de la actividad económica, que nos genera un aumento en términos reales de la recaudación. Entonces, desde ese punto de vista estamos muy bien. Desde lo monetario sigue extremadamente firme la postura del gobierno de mantener una base monetaria amplia, eh, sin variaciones, en donde la base monetaria va ganando preponderancia dentro de lo que es la base monetaria ampliada, lo cual hace obviamente que se vaya disminuyendo aún más los stocks de pesos que no son genuinamente demandados por la gente. Entonces, la verdad que veníamos muy bien incluso también en lo monetario. Y nadie tiene dudas de que estas dos variables van a seguir lo suficientemente fuertes. En donde sí tenemos una debilidad, tal como lo aclara el propio gobierno, y en esto es muy enfático incluso el propio viceministro de Economía, Daza, que la verdad que lo suele decir de manera muy clara. En donde tenemos una debilidad es en el tema del stock del Banco Central en dólares, o sea, en lo que son las reservas netas. Hoy las reservas netas, según como lo mide el Fondo Monetario Internacional, para el programa de facilidades extendidas que tenemos, están más o menos en torno a los 7.900 millones de dólares, o menos 8.000 millones de dólares. Es una debilidad que tenemos. ¿Por qué tenemos esa debilidad? Bueno, la tenemos justamente por el hecho de que hemos estado pagando muchísima deuda, no solamente el sector privado vía bonares globales o preales, sino que además se ha pagado mucha deuda multilaterales de crédito, una variable que la verdad que se menciona muy poco, pero fue de gran cuantía lo que se erogó. Entonces eso hace que toda la acumulación de reservas que hemos tenido por vía balanza comercial las estemos perdiendo por el lado del pago de deuda. El gobierno lo sabe, entonces lo que pretende es justamente llegar a este acuerdo para recomponer el stock, que es básicamente la única variable que realmente la tiene debilitada. Y apuesta a que una vez que eso esté recompuesto, más lo que nos llegue por multilaterales de crédito, ya sea Banco Mundial o BID, que esta misma semana volvieron a comentar, estando acá en Argentina, que iban a impulsar fuertemente nuevos desembolsos. Básicamente esos nuevos desembolsos serían ni más ni menos que un rollover atrasado
de lo que venimos pagando hace 1 o 2 años. Bueno, sumando esas dos variables, uno tendría a creer que debería tranquilizarse todo, porque las variables nuestras, las que no dependen del mundo, después veremos lo que pasa con el mundo, obviamente que es complicado, venía bastante tranquilo todo. Obviamente que estamos cercanos a un periodo electoral y eso siempre trae algo de volatilidad, pero corremos con la ventaja de que tenemos subrates gemelos y que tenemos un bajo stock de pesos. Entonces no tenemos el combustible monetario que históricamente estuvimos acostumbrados a tener, por el cual vos podés tener un poco más de tensión en los tipos de cambio paralelos. De hecho, fijémonos de que en las últimas semanas o en el último mes y medio o 2 meses, a pesar de haber tenido un poco más de volatilidad, si uno compara la volatilidad y las variaciones nominales que hemos tenido en el tipo de cambio contado con liquidación o MEP, eh, han sido extremadamente acotadas respecto a lo que hemos tenido en momentos anteriores. Y eso no es ni más ni menos que gracias al equilibrio macroeconómico. Obviamente que algo de volatilidad tenemos, como tiene cualquier país del mundo, pero la verdad que uno lo ve en términos históricos y el tipo de cambio contado con liquidación apenas se movió si lo comparamos con lo que han sido experiencias pasadas de volatilidad, como, no sé, desde 2018 en adelante. Sí, no, y ni hablar si uno lo toma, digamos, desde el inicio de la gestión hasta hoy, es como que el tipo de cambio se hubiese mantenido prácticamente constante, contado con liqui, MEP y demás, fue como prácticamente el movimiento entre lo que bajó, lo que volvió a subir y demás, pasó ya más de un año, digamos, y estamos con muy poca variación, ¿no? En esas variables, sí, sin lugar a dudas. Bueno, entonces decías, ¿no? El rol, o el Fondo Monetario jugando un rol importante en este contexto, ¿no? Por ahí sí, como una de las mayores vulnerabilidades, el tema de las reservas que tiene hoy por hoy el Banco Central, bueno, y la necesidad, ¿no? De poder contar con fondos para recomponer esto. Se vienen también vencimientos, ¿no? Este año, sobre mitad de año, de bonos locales en dólares y demás, también bastante, bastante importantes, que seguramente van a necesitar por parte del Tesoro, sobre todo, ¿no? Se había dicho que algo ya lo había podido comprar y demás, pero bueno, algo también eh, va seguramente a necesitarse, ¿no? Para cubrir toda esta situación. Sí, Eh, tenemos eso. Y sí, tenemos también pagos de bopreales. No son tan sí. fuertes, pero que ayuda, digamos, ¿no? O sea, que ayuda a que la dificultad para conseguir los dólares sea mayor. Acá haya necesidad, tal cual, tal cual. Bueno, hablaste un poco del tema elecciones. ¿Lo ves como un factor muy, muy desequilibrante para este año? Siempre, bueno, es un tema muy, muy relevante en lo que tiene que ver con, ¿no? con los mercados locales, porque, bueno, es un factor que aporta mucha incertidumbre. Veíamos digamos, al gobierno que venía, por lo menos, con bastante firmeza, implantado en términos de encuestas y demás, como bastante sólido. Pero bueno, ¿no? Siempre esto puede ser un factor que le aporte volatilidad extra al mercado y sobre todo pensando en los plazos que hay, en las necesidades de acuerdos, en tema dudas sobre las reservas, dudas sobre el dólar, dudas sobre lo que puede ser la política cambiaria y demás. ¿Cómo te imaginas el año? ¿Muy conflictivo en vinculación al tema electoral o...? Bueno, la verdad que el mercado ahí lo que va a estar viendo obviamente es cómo se mantienen las encuestas, va a estar siguiéndolo muy de cerca porque quizás ahora que tengamos un acuerdo con el fondo y que nos pueda venir dinero no solamente del fondo sino de multilaterales, sea una condición necesaria pero no suficiente para que haya una estabilidad total, porque claramente se va a estar siguiendo de cerca el resultado electoral o el potencial resultado electoral, eso es algo que todos los mercados lo van a estar mirando. eh, y quizás tengamos después de las elecciones y del resultado que tenga de las elecciones, recién ahí, en función de si el gobierno logra tener un resultado electoral eh, bueno para lo que son las expectativas actuales, recién ahí podríamos llegar a tener una disminución fuerte, verdaderamente fuerte de la volatilidad. Porque ya nos quedaríamos con los dos principales factores que nos generan preocupación hoy, que obviamente son el tema de las reservas y el acuerdo con el fondo y las elecciones, totalmente atrás, entonces recién ahí podríamos ver algún tipo de disminución. Por suerte, para el gobierno, dentro de las encuestas o dentro de lo que son los niveles de confianza en el gobierno que publica la Universidad de Itela, o dentro de lo que son el índice de confianza del consumidor,
o distintas encuestas de imagen presidencial, está dando bastante bien al gobierno, mantiene niveles muy aceptables, muy altos, a pesar de los vaivenes que tienen todos los gobiernos del mundo. Entonces eso dentro de todo genera algo de tranquilidad, pero seguramente tengamos, incluso después de lo que sea el acuerdo con el fondo, algo más de ruido, pero que es el ruido que tenemos en todas las elecciones, ya sean de medio término o presidenciales. O sea, eso es inevitable. Así que algo más puede quedar. Una de las cosas que uno podría suponer es, bueno, después de que venga el dinero del fondo y de multilaterales, uno ve la curva de globales y debería haber una corrección fuerte, es decir, una suba importante de precios y una caída fuerte del riesgo país. Sin embargo, eso podría verse incluso limitado por el hecho de que todavía va a haber algún grupo de inversores que va a necesitar algún tipo de confirmación extra. Vas a tener los que apuesten fuerte y rápido y los que digan, yo necesito tener algún tipo de confirmación extra. Entonces, quizás veamos una caída del riesgo país después del acuerdo con el fondo, si es algo que genera eh, un buen stock de dólares iniciales para Argentina, algo de recuperación, pero tal vez recién a fin de año veamos una recuperación realmente fuerte. Todo esto, obviamente, y vuelvo a repetirlo, siempre y cuando el mundo se mantenga dentro de todo tranquilo, ¿no? Sí. ¿Te imaginas, antes de pasar al plano internacional, temita más local, ¿te imaginas? Bueno, a nosotros nos gusta mucho hipotetizar un poco de qué puede pasar si se sigue no desarmando el cepo. Supongamos que viene el acuerdo Mm. con el fondo, digamos, la situación más o menos se va acomodando y el gobierno va como encontrando la beta para continuar en el desarme del cepo. ¿Lo ves como un factor más bien que podría llegar a venir a sumar como más presiones sobre el tipo de cambio y demás, y las reservas, o lo ves más bien como un cambio que puede venir asociado a, como decía recién, baja de riesgo país y en todo caso ciertos movimientos de capitales que, digamos, generen más bien un círculo más bien virtuoso el tema de la salida del cepo? Bueno, es una pregunta excelente esa porque realmente es muy difícil de predecir, porque tenés efectos que se contraponen totalmente. Por un lado tenés obviamente una cantidad de dividendos retenidos que las multinacionales no han podido girar en los últimos 6 años aproximadamente. Entonces eso obviamente que juega para un lado, pero por el otro lado vos tendrías un montón de inversión extranjera directa, incluso la inversión que te tiene que llegar por el RI, que ya está aprobado y hay un montón de proyectos ya aprobados que vendrían justamente por el lado contrario. Entonces es como que podrías incluso tener perfectamente un match de influjos y exflujos en donde en definitiva puedas no tener mucha volatilidad con el tipo de cambio. Es lógico que si Argentina sale del cepo, como prometió el gobierno, que dice que en 2026 ya no va a haber cepo, el hecho de tener un poco más de volatilidad cambiaria, como la que tiene cualquier país emergente del mundo, sea algo distinto a estar transitando un crawling pega al 1 o 2% como el que tenemos y tuvimos en su momento, pero al mismo tiempo no es tan fácil predecir para dónde se va los flujos, si es más lo que se va o lo que entra, porque realmente hay muchas empresas que están esperando que se vaya el cepo como para poder potenciar su inversión extranjera directa. Seguramente eso venga más por el lado de la minería, de la energía, todo lo que ya sabemos que más o menos el RI nos dio una pista al respecto, pero no es tan fácil de predecir. Y además, otra cosa que es muy importante es que, de nuevo, es importante remarcar de que hoy Argentina cuenta con un stock de pesos muy bajo, y si Argentina logra recomponer las reservas, en caso de que los commodities mantengan precios razonables y que, sobre todo, no solamente los agropecuarios, sino también los commodities petroleros, eh, y si mantenemos una macro ordenada, la realidad es que sumando esos factores, que son los flujos que vamos a tener durante 2025, más los stocks potenciales que podamos tener en función de lo que nos dé el Fondo Monetario, más multilaterales de crédito, se puede dar esta famosa frase que dice el gobierno de que vas a tener demasiados dólares para los pocos pesos que tenés. Eso es lo que apuesta el gobierno y lo que apuesta es justamente a que el equilibrio sea tendiendo a la baja, o por lo menos de que ese famoso tipo de cambio de convertibilidad presione para que sea mucho más bajo incluso de lo que es hoy el spot al oficial o de lo que es el contrato con liquidación, pero aún así es difícil saberlo, porque tal vez tengas algo de fuerza en algunas salidas que puedas tener por parte de multinacionales, pero al mismo tiempo uno tendría que pensar cuán flexible va a ser la salida por parte de dividendos en caso de que se lo permitas a las multinacionales. Ahí la pregunta que nos podemos hacer, que son todas preguntas que no tenemos respuestas, es, ¿va a ser inmediato? ¿Va a ser por cuotas?
uno imagina que va a estar más botificado esto, que no va a ser tan inmediato. Entonces, de alguna manera, vamos a tener este choque de efectos y veremos para dónde termina fluyendo. En una situación o en un contexto en el que Argentina tenga buenos stocks de la mano de la ayuda de los multilaterales, que tengamos o podamos mantener el precio de los commodities lógicos, si podemos tener una llegada de la IED bastante fuerte y más rápida de lo que pensamos, y una situación en la que podemos tener un contexto de confianza importante con un resultado electoral victorioso para el gobierno, uno tendería a pensar de que no deberían haber muchos motivos para que el tipo de cambio tenga mucha volatilidad. Pero bueno, la verdad que es muy incierto y es muy difícil de predecir porque tenemos justamente estos efectos que se contraponen. Muy, Sí, sí, muy sí. interesante todo este último desarrollo, Federico. Yo te quería hacer una más pensando en el contexto internacional y dejando un poco de lado toda la cuestión doméstica y autóctona nuestra, teniendo en cuenta que, bueno, volvimos a este escenario de guerra comercial desatada por Trump, que, bueno, se materializó justo esta semana y con bastante impacto en mercados financieros mundiales, índices, commodities, dólar, y bueno, y toda esta idea de política más proteccionista para Estados Unidos, que se comenta que podría despertar otra vez presiones inflacionarias y una Fed que a lo mejor empezaría a poner pausas al tema recorte de tasas y bueno, pensar todo esto en qué posible impacto nos dejaría a nosotros o cómo podría afectarnos, ¿no? Toda esta nueva situación. Sí, obviamente que esto no ayuda a nadie, no hay ganadores de esto a nivel mundial, eh, es algo que nos genera obviamente problemas como le genera a todos los países del mundo. En sí, obviamente tenemos el problema directo del arancel del 10%, que bueno, esta semana se encargó el gobierno incluso desde Estados Unidos de decir que estaba trabajando para ver si podía generar algún tipo de excepción a ese famoso 10%. Uno podría pensar a priori que ese 10% al ser menor a lo que tienen otros países, entonces nosotros salimos beneficiados. Bueno, la realidad es que es cuando hay tarifas y barreras en el comercio internacional, nadie sale beneficiado. No hay manera de ver cómo Argentina puede salir beneficiado en un contexto en donde nos pusieron barreras o tarifas del 10%. Pero a mí personalmente lo que más me preocupa de este contexto, si ustedes me preguntan qué es lo que más me preocupa de lo que estuvo pasando esta semana, personalmente creo que lo peor que le puede pasar a Argentina es lo que justamente pasó esta semana en donde tuvimos una baja muy fuerte en los commodities, sobre todo el Brent. Eh, no es solo por una cuestión de lo que pasó con el tema tarifas en sí, sino también por el hecho de que tuvimos a la OPEP Plus que decidió aumentar fuertemente la cuota de producción que la tenía planeada hace un tiempo y finalmente esta semana, yo creo que de manera muy inoportuna, decidió hacerlo. Si sumamos eso al tema tarifas, más lo que podría ser una desaceleración en la economía mundial y en la americana, es como una tormenta perfecta para que el precio del petróleo baje. Y nosotros tenemos que empezar a pensar, después de muchos años, tal vez después de 25 o 20 o 30 años, que Argentina vuelve a ser un país en el que el precio del Brent influye sobre sus cuentas. Entonces, si el Brent nos cae entre 10 y 15% en 2 días, como sucedió, y Sí, sí. puede haber algún tipo de perspectiva en donde siga cayendo para adelante, es tan fuerte o va a ser más fuerte en los próximos años como cuando vemos que la soja o el maíz caen fuertemente. Dicho ese de paso, también tuvieron sus afectaciones, ustedes lo saben perfectamente y lo comentan perfectamente. Entonces, eso es lo que personalmente creo que más nos pega de manera directa, porque eso pega directamente sobre la balanza comercial, eh, teniendo además un encarecimiento relativo, porque básicamente todos los precios de los importables se van a encarecer, teniendo en cuenta que podemos tener algún tipo de pick-up inflacionario sobre los bienes durables, sobre las manufacturas de origen industrial, etcétera, en todo el mundo. Entonces, es algo que realmente no nos está jugando muy a favor, independientemente de que el hecho de que haya una recesión mundial o de que haya una desaceleración en el crecimiento mundial, inevitablemente también nos va a pegar. Bien, la verdad que súper interesante la visión y todos los comentarios, Federico. Así que bueno, a mirar qué pasa con el acuerdo con el fondo, cómo sigue avanzando esa situación. Y bueno, afuera se ciernen algunas nubes en las perspectivas de corto plazo, por lo menos. Vamos a ver también si se disipan y se empiezan a sentar a negociar o realmente esto llegó para quedarse, ¿no? Bueno, por lo menos nos agarra con una macro que un poco mejor parada, Un ¿no? poco mejor parada que en algún otro momento. Bueno, Federico, la verdad es que te agradecemos muchísimo de nuevo por tu tiempo y por compartir este rato acá con nosotros para, bueno, intentar analizar un poco más en profundidad los mercados financieros, bueno, que
a veces se nos escapan un poco más a nosotros que estamos más en el día a día del agro. Y bueno, siempre está bueno hablar con algún especialista. Así que bueno, Federico, muchas gracias. Nos estamos viendo en algún otro episodio. Gracias, Federico. Muchas Bueno, Ariel, gracias. nos volvemos a encontrar en el próximo sábado en un nuevo episodio de Agro y Mercados. Saludos. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.